Al teléfono tenemos a alguien. Hola, soy José Manuel, llamo desde Utrera. Mi empresa está siendo sometida a una investigación por los ERE falsos. Hay dos empresas más del mismo grupo. Entonces quisiera que por favor investigaran también y denunciaran en Metropolitan los cursos de formación profesional para el empleo que los hace la Junta de Andalucía con los sindicatos. Estos cursos no valen para nada, no sirven para nada, y para lo único que sirven es para financiarse la Junta de Andalucía, para financiarse los sindicatos y sobre todo para engañar en las estadísticas, porque toda aquella persona que haga un curso de formación no reza como parado en las estadísticas. Este señor parece que sabe de lo que habla, ¿eh? Sí, pues desde luego, porque lo ha retratado perfectamente. Aparte que no solamente el tema de los cursos de formación en cuanto a distraer cifras de parado de los datos del INEM, y en cuanto a también una vía de financiación, al fin y a la postre también para los sindicatos, puesto que ellos son los que hacen los propios cursos de formación, por tanto ingresan ese dinero, sino también porque en su llamada de alguna forma retrata la sensación que se puede tener ahora mismo en Andalucía, ¿no? Entre por un lado los ERES, que es lo que está él también contando, que está siendo además su empresa o una empresa de al lado, está siendo investigada por los ERES falsos. Tenemos los ERES, tenemos los cursos de formación que han servido de pantalla también para subvencionar a los organismos que interesaban. Pues tenemos este tipo de paisajes. Hay un tono como de hartazgo. Cuando se hacen, quiero decir, porque lo peor de los cursos de formación, aparte de la inutilidad, es que muchos se han perdido el dinero en el camino y no se han celebrado ni siquiera los cursos. Bueno, y luego han comprado carpetitas, 4 pupitres, y al final no ha habido cursos. No, y luego, José, ¿a quién han ido a parar? En muchos casos las partidas para los cursos de formación. No tenemos que olvidarnos que a finales de 2010 dimite Rafael Velasco, número 2 del PSOE andaluz, precisamente porque una empresa de su mujer había recibido 700.000 euros para cursos de formación. Y de ahí, como ese caso, podemos poner muchos más, porque este es otro hilo, el de los cursos de formación es otro hilo que además va a tener un hilo con bastante cola, que va a tener en los próximos meses de a quién y qué empresas se han creado también ad hoc para recibir subvenciones de la Junta de Andalucía para impartir cursos de formación que además se han impartido de aquella manera en muchos casos, ¿no? O sea que sí, con los cursos se terminaría antes si investigásemos o nos dieran los datos de las gestiones legales que ha habido, nada más, ¿sabes? Se acabaría antes, digo yo. Son tantísimos frentes los que hay abiertos y por tantísimos sitios, y este es uno de ellos, por los que se ha ido escapando el dinero a chorros, yo diría que a caños enteros, que sería prácticamente imposible tirar por algún sitio. Pero el tema de los cursos, y perdóname Juan Carlos, el tema de los cursos y las subvenciones a sindicatos, no solamente la mayoría de las cosas, estoy de acuerdo con José Luis, no sirven para nada, eran de obligada asistencia, si no, no te pagaban la cantidad estipulada, y en muchos casos te obligaban a afiliarte al sindicato si querías acceder al curso. Es que hemos visto, con los cursos de formación hemos visto de todo tipo de trapacería. Hemos visto a los ex empleados de Delphi que le estaban poniendo películas, creo que era de Gladiator, algo parecido, ¿no? Y que un día también lo llevaron al Zoo de Jerez. Claro. O sea, hemos visto de todo tipo de cosas. Perdóname, ¿tenéis un teléfono por ahí cerca del micro? Me está diciendo Ángel, el organizador, ¿no? Ángel, no estamos. Quizás soy yo el culpable. ¿Va a ser Andrés? ¿Esto ahí? No, ya está. Ya tenía Andrés, pero nada. Bueno, pero ha sido muy hábil, se va a pasar rápidamente. Me parecía Tamarit. Voy a aprovechar ese momento de Tamarit, el momento Tamarit de Andrés, para decir que lo que estaba, el traslado que estaba haciendo también del foco de la atención política y el foco de la atención periodística, que ahora mismo estamos muy metidos en los seres, hacia los cursos de formación, es completamente atinado por parte de Andrés, porque los cursos de formación, que evidentemente es una historia por desvelar y por escribir, del que ha habido algún pequeño prólogo, como este que tú estabas citando precisamente del señor Velasco, algún prólogo nada más. No, y se entrelazan también los ERES fraudulentos con empresas que impartían cursos de formación. Efectivamente, pero quiero decir que de momento nada más que tenemos eso. Pero hay que tener en cuenta que los fondos que se han dedicado a todos estos cursos de formación han sido extraordinariamente más generosos y más continuados, porque entre otras cosas provenían de Bruselas, provenían de los fondos europeos. Han sido extraordinariamente generosos. Entonces, cuando se empiece
a investigar, a desvelar y a hacer el recorrido histórico definitivo de los cursos de formación, podemos encontrarnos también con verdaderas sorpresas. Yo recuerdo a un cómico amigo mío, Manolo Cal. Tenía un chiste que decía, uno le pide a Dios, dice, Dios, yo no te pido dinero, pero ponme donde haya, que ya me encargo yo. qué pena, qué lástima. Sí, pero sí es cierto lo que apuntaba Juan Carlos, que hay tantos casos que al final unos van eclipsando a otros, ¿no? Esto hay un amigo que tiene una teoría además bastante particular. El Big Bang. Que dice, esto es como cuando van los leones corriendo detrás de los ñus, ¿no? Que van pasando por el río y al final, bueno, cogen a 3 o 4, ¿no? En toda aquella manada de ñus, pues hay muchos que se escapan. Pues entonces, en este caso, hay tantos casos que están abiertos que algunos se nos escapan, ¿no? Porque unos van eclipsando a otros. Yo creo que informativamente no hemos tenido momentos como este en la historia democrática de Andalucía, yo creo, digo, de temas de tanto impacto y de tanto calado, y también desafortunadamente. Y yo creo que nos vamos a enterar de menos cosas por una razón, y es porque los sindicatos, que juegan para mí un papel importantísimo en todas estas películas, y siempre quedan al margen porque cuentan con la amenaza del bombo y del platillo, y hay que callarlo. Y entonces, esté el gobierno que esté, a ningún gobierno le interesa que haya un tío en la puerta tocando el bombo. Con Don José Luis, qué bueno es usted. Muchas gracias. Qué bueno es usted. Luego te doy hasta 3 veces. Qué bueno es usted, porque me ha puesto el siguiente tema en bandeja. Vamos a hablar de los sindicatos. Toro en suerte se llama eso. Me has puesto el toro en suerte, pero en todos los medios. Toro en suerte. Estoy en la maestranza y a punto de cortar orejas. Pues aliviarlo, venga. Aliviarlo. Pronto y en la mano, decía Antoñete, pronto y en la mano. Pronto y en la mano. Almudena, cuando quieras. La Junta de Andalucía ha eximido a los sindicatos mayoritarios en Andalucía, Comisiones Obreras y UGT, de justificar las subvenciones millonarias que han recibido. Es una ley que fue modificada tan solo 24 días antes de otra millonaria subvención en 9,4 millones de euros, cifrada en torno a esos 10 millones de euros. Lo vamos a ver con mucho más detalle en el siguiente vídeo. La Junta de Andalucía exime a los sindicatos mayoritarios, a UGT y Comisiones Obreras, de justificar subvenciones millonarias. La ley andaluza prohíbe dar ayudas a los beneficiarios que no justifiquen en tiempo y forma otras anteriores. El consejero de Empleo, Manuel Recio, alega circunstancias de especial interés social. El consejero decidía acogerse a la excepción prevista por la misma ley para librar a estos dos sindicatos y además de un centenar de ayuntamientos de justificar las subvenciones recibidas antes de seguir adjudicándole más. La resolución por la cual se justifica la medida fue publicada 24 días antes en el BOJA del aguinaldo de 9,5 millones de euros que la Consejería otorgaba a ambas agrupaciones. Esta cantidad se enmarca dentro del Programa de Empleabilidad, Intermediación y Fomento del Empleo del SAE del ejercicio presupuestario de 2011. Es llamativo que el consejero de Empleo haya decidido librar de justificar subvenciones a estos dos sindicatos cuando su consejería se encuentra en el ojo del huracán informativo por el reparto sin control de ayudas públicas en el escándalo de los seres fraudulentos. Andrés. No, lo peor de esto es que ya ni siquiera llega a sorprendernos. Ni siquiera llega a sorprendernos porque, además, en un caso muy parecido, La Razón lo publicó hace unos meses y lo citábamos antes con los talleres de empleo, que era exactamente igual el dinero que se transfería para talleres de empleo y casas de oficio en la provincia de Sevilla, reiteradamente, en reiterados años, en órdenes firmadas por Antonio Rivas y por el que fue consejero de empleo Antonio Fernández, los dos, por cierto, imputados en la trama de los ERE, también pues exoneraron, porque no tuvieran que cumplir en tiempo y forma el cumplimiento de todas estas partidas. O sea, que lo llevamos a los talleres de empleo, lo llevamos en este caso a las subvenciones que se le dan a los sindicatos y luego en todo este dinero en la trama de los ERE fraudulentos, pues hemos visto que la fiscalización ha brillado por su ausencia. Yo creo que uno de los problemas fundamentales de la Consejería de Empleo es precisamente ese, es que no se ha fiscalizado el dinero que se ha dado, ¿no? Entonces es como, bueno, como repartir el dinero con la libertad de que, bueno, nadie va a pedir cuentas de eso. No se ha fiscalizado, pero es que los procedimientos siguen siendo absolutamente opacos y sin publicidad y, lo peor aún, arbitrarios, es decir, que siguen siendo de aquella manera, a su gusto. Detalles. Esta medida que asume el señor Recio, el consejero Recio, afecta a 149 entidades, 149 entidades, pero la mayoría
del montante económico se lo lleva concretamente Comisión Obrera y UGT. Las otras entidades son algún tipo de organismo autónomo, algún ayuntamiento, Más etcétera. de 100 ayuntamientos. Pero son muchos números, claro, pero menos cantidad, para que lo entendamos. La parte del León se la La parte del León es Comisión Obrera y UGT. Punto uno. Punto dos. La patronal no sale mal No, servida, pero en este caso, o al menos no ha salido mal servida. En este caso concreto, estoy hablando de este caso concreto, que estoy hablando además de 1.000 millones de euros aproximadamente, 1.000 millones de euros aproximadamente. Segundo dato de interés o de relevancia, esto se firma el 29 de noviembre. Recordar que se cerraba contablemente el 30 de noviembre. Es decir, a las puertas del cierre contable y tal, y para que no haya problema, firmamos esto y aquí paz y allá gloria. Eso además no evita recordar que después, hacia Navidades, se dieran 9,5 millones de euros a Comisión Obrera y a UGT, otra vez, ya fuera de todo este tipo de historias. Y otro detalle más, esta resolución por la que se eximía concretamente a estas 149 entidades, fundamentalmente Comisión Obrera y UGT, de justificar las subvenciones. En tiempo y forma. Sí, efectivamente. En tiempo y forma. Y que las eximía, no se ha publicado tampoco en el BOJA. Es decir, se ha hecho sin publicidad. Entonces, arbitrariedad, hacen lo que le dan la gana y sin publicidad ninguna. Pues ya me contarás. Esta es la administración que tenemos. Aquí hay puntos, además, que incluso ni llego a entender. Pero en el caso de los talleres de empleo, que es un caso que yo lo he tratado bastante más que este, había incluso entidades que fueron exoneradas de cumplir en tiempo y forma, como Asaja, que ni siquiera se percataron ellos mismos de que habían sido exonerados. Ni siquiera se les trasladó que había sido exonerado. Entonces, ¿a qué entidades o a qué ayuntamientos a los que se les han eximido de cumplir en tiempo y forma, cuáles se han enterado de que estaban exonerados y cuáles no? Porque el matiz no es menor. Porque, claro, en función de si tú sabes, si tú no tienes que cumplir en tiempo y forma o si tienes que cumplirlo, oye, entonces tú puedes hacer las cosas de una manera o puedes hacerlas de otra. Hombre, y básicamente, Andrés, porque si tú no has cumplido con una obligación que tienes, que es la de justificar... no puedes recibir más. No puedes recibir más, no puedes pedir más, no vas a recibir más subvenciones. Salvo... Que eso es la importancia que tiene de que lo eximan en este caso. Salvo que hay una coletilla en la ley de Hacienda que dice, salvo que se aleguen, que estas son las... las coletillas que al final acaban por pervertir las leyes, salvo que se aleguen condiciones de especial interés que justifiquen que no se puedan dar. Que no es el caso. Entonces, como se acoge a unas circunstancias de especial interés, pues ahí ancha es Castilla. Digo que no es el caso porque el tema sindical, el tema de las ayudas sindicales y la compra de la paz social es algo que venimos arrastrando a nivel nacional, regional y donde lo quiera mirarlo. Los sindicatos que tienen una finalidad legítima están, desde mi punto de vista, absolutamente prostituidos y vendidos, porque ya no tienen esa finalidad de salvaguardar los intereses del trabajador ante un empresario que pueda explotarlo. Se trata de montar una chirigota delante de una institución con el bombo y con el platillo, como yo digo, y o me pagas o formo la zapatista, ¿no? El idilio, es un deterioro absoluto. Total, el idilio gobierno anterior, sindicato, gobierno de la Junta, sindicato, es total, absolutamente manifiesto. Clama al cielo. Totalmente, absolutamente. Compra de paz social. Punto. Y ya Rajoy ha anunciado un recorte del 20% de las subvenciones, pero resulta poco. Me parece. En la opinión pública, todo el mundo ha dicho que es poco. Evidentemente, que es muy poco. Bueno, pues señores, si les parece, pasamos a otro tema, porque hay que controlar el dinero público, desde luego que sí. Y hay algunos que piensan en ello. Almudena, cuando quieras. El Partido Popular se muestra preocupado por el desvío de fondos públicos a raíz del caso de estos expedientes de regulación de empleo, en concreto a la partida presupuestaria 31.L. Javier Arenas ha afirmado que si llega a gobernar en la Junta de Andalucía impulsará una ley de Hacienda Pública donde los funcionarios van a tener una función muy especial.
El Partido Popular Andaluz impulsará una ley de Hacienda para que no se gaste dinero público sin la firma y el compromiso de los funcionarios de la Junta de Andalucía. Se atribuye esta medida al dispendio que estima supuso el Fondo para Empresas en Crisis, cuyo presupuesto de 647 millones se realizó sin control y seguimiento de las subvenciones públicas aprobadas. Una de las propuestas que Javier Arenas avanza hace unos días también proponía nuevas medidas como la reducción de consejerías de altos cargos, la administración periférica de la Junta, así como una ley de control del techo de gasto para las comunidades autónomas. Para Arenas, la regla de oro es que ninguna administración pueda gastar más de lo que ingresa. El presidente del PP andaluz criticaba la política económica del anterior gobierno central y consideraba que ha elaborado en los últimos años unos presupuestos falsos. Arenas aseguraba que, según sus cuentas, Andalucía deberá devolver al Estado más de 6.000 millones por los cálculos erróneos de los últimos ejercicios. Juan Carlos. Pues es sentido de la responsabilidad, obviamente. O sea, una persona que se va a presentar de candidato a las próximas elecciones autonómicas, visto el paisaje que aquí estamos hablando hoy, pero hoy estamos hablando de una parte, pero vamos, visto el paisaje de lo que se está montando en la Junta de Andalucía, o mejor dicho, de lo que tiene montado la Junta de Andalucía, de este descontrol absoluto, de falta de regulación de procedimientos administrativos, de arbitrariedad en el gasto y en la dedicación de los fondos económicos y de no hacer caso a sus propios funcionarios, entre ellos tan distinguidos como la propia Intervención General de la Junta de Andalucía, pues esto es como mínimo una brillantez de responsabilidad. Es decir, por fin hay alguien con capacidad de alcanzar el liderazgo en esta comunidad que asume la responsabilidad de lo que está pasando y dice, bueno, esto se va a arreglar. ¿Y cómo se va a arreglar? Pues comprometiéndose a una ley de Hacienda Pública que condiciona al compromiso de los funcionarios de que evalúen técnicamente y consideren técnicamente las posibilidades o no de las distintas medidas que se vayan adoptando. Sí, porque en el Parlamento, ¿qué se puede hacer, aparte de protestar? Bueno, pues en este Parlamento mayoritario nada, porque además todo lo que se le pide, siempre la mayoría aplastante del PSOE lo niega, o sea que por tanto nada. Pero que digo que además esto enlaza con algunas de las medidas que recuerdo que Rajoy en su momento también planteaba, que era la de que las medidas, propuestas y desarrollo futuro siempre fueran con una previsión económica, porque esta es otra de las cosas que ha venido pasando en los últimos años, que es que, digo en los últimos años de una forma más grave, porque en los últimos años hemos estado viviendo una situación de crisis económica, que se vendían proyectos, se vendían planes o se vendían lo que fuera, pero como al final eso no estaba ni dotado económicamente, entre otras cosas, porque no había economía suficiente, no había capacidad financiera suficiente, pues al final generabas expectativas, vendías humo y titulares, pero no servían para nada, que es lo que llevamos viendo en los últimos años, una constante frustración tras frustración, y ahora ya el escándalo de saber que encima no nos estaban administrando responsablemente la hacienda pública, nuestro dinero, sino que la estaban administrando irresponsablemente o para sus propios beneficios. Eso es lo mínimo que se le puede pedir a alguien que aspira, como decía Juan Carlos, a protagonizar un cambio en Andalucía que ya es necesario. Ya hace falta que después de más de 30 años, y todo lo que estamos viendo, comentando y hablando, pues la propia persona que opta como candidato a presidir la Junta, Javier Arenas, de forma responsable y sobre todo sensata, pues diga que efectivamente hace falta una hacienda pública que fiscalice a través de los funcionarios de la Junta en qué se gastan los dineros públicos, sobre todo a la vista de todo esto. Es evidente que ahí tiene que haber un control, simplemente que se gaste un euro de cada andaluz y se sepa en qué se gasta ese euro, que no se haga de forma arbitraria en los talleres de empleo, que no se haga de forma fraudulenta en aplicación de ERES falsos, que no se haga de forma totalmente de forma de bandido a la hora de otorgar subvenciones a empresas que no existen, que no se gaste en whisky, en cocaína, en regalos, en broma, en celebraciones de medalla. Eso es lo que el andaluz quiere simplemente. Mire, que me hace falta ajustarme el cinturón, de acuerdo, usted dígame en qué se gasta el dinero, usted dígame en qué se gasta el dinero público de mi tierra y yo me ajusto a eso. Eso se llama sensatez y responsabilidad. Yo estoy absolutamente de acuerdo, suscribo al 100% de lo que has dicho.
Me preocupa que Javier Arenas, yo creo que efectivamente como aspirante a ese cargo, pues tiene la ilusión en cambiar las cosas y hacerlas bien. Pasa que yo creo que se va a encontrar con un panorama tan diferente en cuanto a lo que ha pasado en Madrid, en el Gobierno Central, ese traspaso de poderes modélico que ya hablábamos ayer, que lo único modélico que ha tenido es la cortesía y la educación, luego ha sido un engaño absoluto en los números. En Andalucía yo creo que eso multiplicado por cada uno de los años que llevan el PSOE en el poder, ¿no? Yo creo que Javier Arenas, si llega a San Telmo, se va a encontrar un panorama de lo más desolador, ¿no? Y la verdad es que va a costarle mucho trabajo, pero efectivamente los andaluces lo que demandamos es que se nos digan que se está gastando el dinero, simplemente. Ya a eso hemos llegado. Ni siquiera a exigir determinadas cosas, sino simplemente a que se nos cuente la verdad, ¿no? Yo no sé qué se va a encontrar Javier Arenas, pero desde luego yo no quisiera estar en su pellejo. La propuesta no es del todo nueva, la propuesta ha vuelto a salir ahora, pero la propuesta la hizo Javier Arenas en la campaña de las elecciones generales. Y yo creo que lo fundamental no está en una nueva ley de Hacienda, sino en hacer cumplir la ley de Hacienda, porque el problema no es solamente crear una nueva ley de Hacienda, sino que se ha estado saltando a la torera y saltando a pídola la ley de Hacienda y vulnerándola, la ley de Hacienda que ya estaba vigente. Y yo creo que uno de los principales puntos donde trata de incidir, en este caso el Partido Popular, es el de la estabilidad presupuestaria, además porque ha sido uno de los argumentos más repetidos para que al final simplemente no gastemos más de lo que ingresamos. Y aquí esa es la regla o la ecuación más básica. Dicho esto, José Luis, sí coincido contigo además, porque creo que el año 2012, el presupuesto de este año, del año 2012, desde 13 meses. El que venga después, entre otras cosas, el que venga, ya sea el propio Partido Socialista o sea el Partido Popular, lo que va a tener que lidiar y embridar después de marzo va a ser una cosa imposible, porque además de por ese presupuesto de 13 meses, porque se ha adelantado un mes el cierre del ejercicio presupuestario, es que se deben... Los empresarios de obra pública reclaman 1.100 millones de euros, la Junta solamente reconoce 300. El Partido Popular ha denunciado que hay 2.000 millones de euros en facturas del sector sanitario. Hay 952 millones de euros del presupuesto de 2011 de venta de patrimonio que no se ha vendido, que se ha ingresado solamente, creo que son 11,6 millones de euros. Entonces, si sumamos todo eso, hacer el encaje de bolillo en el presupuesto de 2012 va a ser imposible. Imposible. Sí, y además ahí te faltan por decir todo lo que la Junta... Me falta muchísimo. Si Agustín me da un programa entero, sigo aquí como un carrete. Todo lo que la Junta... No va a ser posible, si lo puedes meter en 120 segundos, que es lo que tenemos. No, mira, fíjate, todo lo que la Junta ha dejado de ir pagando en subvenciones a las guarderías, a los centros de discapacitados. Quiero decir, que es dinero claro, que supuestamente ya tendrían que tener. Y que está gastado. Que está gastado. Pero, Juan Carlos, bueno, es que no les ha llegado. Es que os recuerdo que no solamente de forma contable se cerró la administración de la Junta de Andalucía al 30 de noviembre y por tanto un mes menos y por tanto este año tendrá un mes después más. Se cortaron los pagos. Es que después se cortaron los pagos, es decir, da igual que la factura fuera de abril o de marzo o de febrero, es que no se ha pagado. Pero lo peor de esto, Juan Carlos, si me permites, daros cuenta que es un baño de espuma. Solamente una cosa, a mí lo que más me preocupa es que no se sabe cuántos pagos se han aplazado al ejercicio de 2012. Es que no se sabe. Además, teniendo en cuenta que los pagos fundamentalmente se acumulan en el último tramo del año. Hay una serie de procedimientos administrativos previos en los primeros tercios del año y en el último tercio es cuando se acumulan los pagos. ¿Cuánto dinero se ha acumulado y se ha deslizado hacia el siguiente ejercicio presupuestario como bien apuntado José Luis va a tener 13 meses? Pues no lo sabemos. Guillermo, 5 segundos. Y no hemos hablado de otra cosa que también tendría que decir la Junta. Lo recibido como liquidación de la deuda histórica con Andalucía, que ha recibido en dinero y en especie, y con lo que también ha ido negociando... En dinero recibimos bien poco, pero en especie, pero ha negociado la Junta de Andalucía con eso, que también habría que explicarlo. Pues lo que hace la liquidación de la deuda histórica. No, lo que hace es que no lo vende, es decir, que no tiene posibilidad de negociar. Que ha especulado con eso. Pero con los solares va a especular. Hombre, que se ha especulado. Que le pregunten al Ayuntamiento de Cádiz. Pero si están locos por vender y no pueden venderlos. Que le pregunten al Ayuntamiento de Cádiz. Lo de la deuda histórica es que ha sido una desfachatez del principio, porque lo que le hacía falta a la Junta de Andalucía era dinero en líquido, en cash, que es lo que le hace falta y lo que tiene. Entonces se pagó en solares. Ahora yo especulo con los solares. Solares que no se han vendido, como decía Andrés. No, pero
pero no vende la Junta de Andalucía, Pero no se vende los especula con ellos, ayuntamientos. Juan Carlos, no vende nada. Se ha especulado con ellos. Claro. Y se hacen partidas falsas en los ingresos A de ver, venta de yo ahora- solares. No, pero Buenos tiempos especulación- para tener solares. Qué Yo no- buenos ahora ¿Veis los solares. cómo se Qué hace ricos los falta un solares. compromiso con la hacienda pública? Buen solar. Es que es Cosas. absolutamente Es así, es necesario. necesario. Y entonces lo que sorprende es que ante esta situación que estamos viviendo en Andalucía de absoluta falta de compromiso con la hacienda pública, de absoluto oscurantismo y de arbitrariedad en su disposición y en su administración, lo que sorprende es que la política oficial de la Junta de Andalucía siga siendo negarlo todo. Don Andrés, gracias. A ti, como siempre. Que Bueno, a vuelvas, vosotros. que vuelvas cuanto antes. Don Guillermo, Muchas gracias, Agustín. un honor y un placer también contar contarme con contigo, con su vosotros. trabajo y con su talento, igual que el talento que tiene usted, don José Luis. Muchas gracias. Como siempre. Igualmente. Don Juan Carlos, A mí no me dices nada. hasta mañana. ¿A ti ¿Qué te voy a decir, Juan Carlos, que tú no sepas? La media Verónica de José Luis cada vez me va Está muy gustando bien, más, ¿eh? a mí me gusta mucho. Son buenas. ¿Cómo has Son de- recogido ahí? ¿Te has llevado al toro? Son de los quites buenos, la Verónica y la media. La Verónica y la media. Paula, de Paula, me acuerdo de Paula. Te ha pasado el pitón, pero al lado de la taleguilla, ¿eh? Ni se ha enterado. Que nos vamos, andaluces. Cuidaos mucho. Hasta mañana.